Buenas tardes a todos, a todas que nos acompañan en esta webinar. El tema que se presenta a continuación es la dimensión sociológica del miedo. Vamos a estar platicando brevemente cómo desde la sociología se construye esta cuestión del miedo, cómo se estudia y cómo se va incorporando a las distintas dimensiones de la sociedad. Recordemos primero que la sociología estudia no una sociedad, sino que estudia muchas sociedades, y es en la constitución de estas sociedades, a partir de las estructuras, de cómo se van realizando, intercalando con cada una, cómo van estableciendo los vínculos, y cómo a través de la vida cotidiana es que se va expresando también las emociones, y una de estas es el miedo. El miedo se ha venido estudiando desde la sociología, sobre todo a partir de la modernidad, puesto que es de una manera más clara. La expresión del miedo en los colectivos ha sido más clara, sobre todo a través de los últimos acontecimientos sociales, que bueno, con esta pandemia que estamos viviendo, el miedo lo podemos ver de una manera más plausible. El encuadre para esta webinar es, les solicitamos que por favor tengan su sonido inactivo, el video es opcional si quieren tener sus cámaras prendidas. Al final vamos a contestar algunas preguntas o vamos a dar paso a los comentarios. Sería solamente por chat para que ustedes vayan redactando las preguntas o también vayan compartiendo alguna información, algún comentario que sea resultado de la escucha de este diálogo, de esta exposición. Se les recuerda ser respetuosos en la redacción del comentario de la pregunta. Y bueno, el objetivo, como ya les mencionaba al inicio, es explicar la dimensión sociológica del miedo como un referente para poder comprender la vida cotidiana. En la sociología clásica vamos a encontrar nosotros a los sociólogos como Emilio Durkheim, Max Weber y Carlos Marx. Cada uno de estos autores, de estos sociólogos, tiene el interés por tratar de entender y comprender qué es la sociedad. La sociología, como ustedes saben, es una ciencia que se va constituyendo a partir de hacer una diferenciación con la psicología, que ya estaba constituida como ciencia. Y entonces, Emilio Durkheim va a redactar un texto que se llama Las reglas del método sociológico. En este texto de las reglas del método sociológico, lo que va a hacer Durkheim es tratar de explicar cómo se constituyen los grupos y que el objetivo de la sociología va a ser justamente el grupo. Vamos a estudiar el grupo social. Para ello, Durkheim elabora una definición de qué va a ser el hecho social, porque el hecho social es lo que realiza el grupo. Entonces, si nosotros estudiamos a un grupo, en consecuencia vamos a estudiar al hecho social. Y Durkheim da una definición de hecho social. Para Durkheim, el hecho social son las formas de actuar, pensar y sentir exteriores al individuo. Y estas tienen que ser en colectivo, tienen que ser en grupo. A partir de esta definición, Emilio Durkheim va a comenzar a redactar una serie de estudios, uno de ellos es el suicidio, en donde va a identificar el suicidio como un acto colectivo, no como un acto individual. El suicidio va a ser resultado de una manifestación de miedo que tiene el individuo al vivir en una sociedad moderna, en una sociedad donde la solidaridad ya no es tan presente, no es una sociedad cuya cohesión sea fuerte, sino que en esta sociedad moderna la cohesión se va diluyendo porque lo que impera es la individualidad, no la colectividad. En este texto del suicidio, Durkheim abarca y va definiendo, va clasificando y elaborando los conceptos de distintos suicidios. Lo interesante de esta obra es que deja de manifiesto que el miedo está presente en la sociedad y que ese miedo muchas veces lleva al hombre a llevar a cabo esta acción como es el suicidio, pero que es resultado justamente de distintos elementos de la sociedad, como es la cultura, como es la economía o la religión. Otro texto que también tiene Emilio Durkheim es la división del trabajo social. En este texto de la división del trabajo social, Durkheim nos va exponiendo cómo se va construyendo la categoría de trabajo a partir de una división social del trabajo. Y lo interesante es cómo en esta división social del trabajo, la persona que no tiene o no puede encontrar
cuál es su función dentro de esta sociedad, va a comenzar a tener una serie de miedo, va a comenzar a sentir que no pertenece al grupo, va a comenzar a sentir incluso que el propio grupo lo va a comenzar a aislar. Es decir, la persona que no tenga una función dentro de ese grupo social va a ser mal visto. Y en consecuencia va a comenzar a tener una serie de prejuicios, porque esta persona no está dentro del propio, los lineamientos y las características que están constituyendo la identidad del grupo. Aquí encontramos entonces cómo el miedo es un elemento de la estructura para obligar al individuo, de acuerdo a la sociedad, de manera coercitiva a que se encuentre dentro del grupo. Otro autor es Carlos Marx. Carlos Marx no nos habla del miedo en sí, en su obra El Capital o en sus textos filosóficos que él escribe. Sin embargo, deja de manifiesto que la lucha de clases que él señala para poder sobrellevar y tener los obreros una manifestación que enfrente a la burguesía de su momento, un elemento que es importante es que la conciencia de clase pueda hacer que los obreros se enfrenten a esta clase burguesa para poder hacer un cambio. En ese sentido, lo que está haciendo Carlos Marx, como yo les mencioné, no habla en sí del miedo como tal, pero deja claro que la clase obrera no tiene nada que perder. Es decir, la clase obrera no tiene miedo, porque su propia vida cotidiana, en el día a día, vive en condiciones precarias, vive con salarios bajos, no encuentra los medios necesarios para poder llevar una vida digna, y entonces ya no tiene nada que perder. En ese sentido, no hay un miedo que limite al individuo a no participar en un movimiento como es lo que está constituyéndose en aquel momento con la primera internacional, la segunda internacional, donde lo que se busca es que la clase obrera se constituya como una organización que pueda hacer frente a la burguesía. El otro autor clásico es Max Weber. Max Weber nos habla de los tipos de acción social. En estos tipos de acción social, él encuentra que hay una acción social racional y una acción social racional, pero más afectiva. Es decir, él divide la acción entre objetiva y subjetiva. Max Weber es quien intenta y lo logra poder conciliar esta parte objetiva, como lo han establecido, que es el papel del hombre en la sociedad, en la estructura, lo que lo mueve, lo que lo conduce, pero también la parte subjetiva, y la parte subjetiva lo va a encontrar en la cultura, en la tradición, en las relaciones afectivas, en las relaciones emocionales que tiene el hombre. Porque acá a Max Weber lo que le interesa es conocer el sentido de la acción que hace que el hombre se levante, realice su vida cotidiana, vaya pensando, vaya diseñando, sueñe con proyectos que los pueda alcanzar, que los pueda lograr. Claro, todo esto en una sociedad moderna. No, Max Weber no está pensando en una sociedad tradicional, piensa en una sociedad moderna, piensa y parte del Estado moderno. Un texto que tiene Max Weber que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. En este texto Max Weber lo que habla es justamente cómo el capitalismo con la religión protestante es un elemento que favorece a la consolidación del capitalismo, porque el protestantismo le va a dar un etos que exige la religión, y que este etos va a llevar a que los hijos de las familias que profesan esta religión se van a convertir en profesionales. En ese Estado moderno, Max Weber lo que ve es la necesidad de una burocracia entendida como servir a las instituciones, servir a la ciudadanía, y ese burócrata tiene que ser un profesionista que debe de tener unos valores, que debe de tener los valores que hay un paralelo entre los valores democráticos y los valores del protestantismo. ¿Qué es lo que pide la democracia? Justicia, equidad, honestidad. ¿Qué es lo que va a pedir el protestantismo? Sí, es cierto, hay unos valores que parten de la cristiandad, pero también muchos de estos valores exigen que tú en tu vida cotidiana
en tu relación con Dios seas honesto, en tu relación con Dios seas claro, seas justo. Si tú eres justo con los que te rodean, si tú haces el bien con tu prójimo, entonces tú vas a obtener la gracia de Dios. Si tú actúas de una manera honesta con las personas que te rodean, vas a obtener la gracia de Dios. Y algo importante del protestantismo va a ser la vocación. Debemos encontrar, dice Max Weber en este texto, el protestantismo lo señala, la vocación del ser para que pueda servir a Dios en esta vida terrenal. Si yo encuentro la vocación para poder servir a través de mi profesión y en concordancia lo llevo con mi religión, entonces ahí existe ese ethos. ¿Cuál va a ser el miedo en este sentido? El miedo es justamente no cumplir con los valores que señala el protestantismo y luego entonces hay un miedo a, a lo que Dios pueda hacer conmigo. Hay un miedo entonces de que yo no voy a estar sirviendo, yo no voy a poder llevar mi vocación hacia ese espacio que se requiere. Lo que está haciendo también Max Weber es señalar cómo el miedo va a ser un factor para dominar, porque finalmente en este texto del protestantismo, de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, está hablando de cómo ahí comienza a constituirse una cultura, y esta cultura es la que se va a comenzar a desarrollar en todos los espacios, en todas las dimensiones de la sociedad, porque se está viendo que a través de la profesión se puede, uno, cumplir con una movilidad social, segundo, tener mejores condiciones de vida, poder tener un trabajo distinto y diferente al que se tuvieron o al que tuvieron los padres, y por supuesto nos da acceso a algo que se llama información, que se llama conocimiento. Y el conocimiento va a ser poder. El conocimiento va a ser un elemento que ayuda para poder llevar a cabo y comprender las estructuras, y en ese sentido entra esta cuestión del miedo, porque la persona que no conoce, debido a sus valores y a su construcción sociocultural, va a ser más fácil de dominar. ¿Cómo lo vamos a dominar? A través de la ideología. Entonces, los tipos de dominación que señala Max Weber, uno es el carisma, el segundo es una dominación tradicional, pero también hay una dominación racional que responde justamente a este estado moderno. Como hemos podido observar, los sociólogos clásicos, les vuelvo a repetir, no hablan en sí, no hacen del miedo su objeto de estudio, pero nos ofrecen los elementos para poder comprender que el miedo ha sido parte de la sociedad. El miedo se origina en la tensión social de las estructuras. Cuando la estructura no está viendo que la sociedad responde, que la sociedad debe de actuar conforme a lo que se está solicitando, a lo que se les está demandando, entonces va a haber una tensión social porque se está perdiendo ese control. Y la forma de obligar a que la sociedad vuelva a tener ese control, a cumplir y a responder con lo que se le está solicitando, va a ser a través de la fuerza policíaca, que Max Weber lo dice, el Estado es el único que tiene el dominio legítimo para poder utilizar la fuerza pública y hacer que la sociedad cumpla con lo que el Estado requiere. Es decir, el uso de la policía, el uso del ejército. Si tú no puedes atender y acatar lo que el Estado está diciendo, utilizo la fuerza, voy a utilizar el miedo para que puedas volver a hacer lo que el Estado está demandando. Como nos damos cuenta, en ese sentido, el miedo es utilizado a través de la ideología, es utilizado también para las formas de dominación que cada sociedad y cada Estado requiere. Ya en un aspecto más contemporáneo, tenemos a este autor que se llama Jean Delumeau. Es un historiador francés y tiene un libro que se llama El miedo de Oriente. En este texto del miedo de Oriente, Jean Delumeau lo que hace es una historiografía de los distintos miedos que han estado presentes en la sociedad. Y entonces él empieza diciendo que en Europa, sobre todo en las culturas clásicas, como es la cultura de Grecia principalmente, el miedo se le asocia a vergüenza, el miedo se le asocia a la norma, el miedo también se le asocia a la lucidez. ¿Por qué con vergüenza? Recordemos que son sociedades
completamente guerreras, porque están justamente en búsqueda de dominio y de expansión territorial. Y un guerrero que tiene miedo no va a ser bien visto. Un guerrero que no es valiente, que no es temerario, va a ser causa de vergüenza, va a ser causa de deshonra inclusive para el ejército. Por eso ahí el miedo va a ser vinculado con vergüenza y no va a ser algo que se acepte. El miedo también está vinculado con la lucidez, porque hay miedo por conocer. Hay un miedo por querer comprender y entender lo que mi intelecto, el intelecto que se está constituyendo en la sociedad, por decir esta respuesta que responde a la fantasía, que responde al mito, que responde a la religión que se estaba llevando en ese momento, ya no es suficiente. Y entonces empieza una búsqueda por encontrar una verdad, por encontrar una explicación de lo que sucede en el contexto sociohistórico, y eso también es miedo, porque en esa búsqueda esta persona va a ser señalada, va a estar fuera del colectivo, y entonces va a ser vista como rara, va a ser vista como loco, o inclusive la propia sociedad puede que lo expulse. También de lo mismo nos explica cómo hay miedos que se van consolidando, pero que también empiezan a ser parte de la sociedad, porque ya encuentran una explicación. Uno de estos miedos es el mar. En el siglo X, el mar era visto como un fenómeno, bueno, más bien como algo de la naturaleza que daba miedo, porque al fondo del mar, pues nadie había llegado, no estaban los medios, no existía la tecnología para saber qué existía en ese fondo del mar, y entonces se comienza a dar muchas historias, muchas leyendas, muchos mitos, hay toda una construcción de dioses sobre el mar, y a partir del siglo XVII se empieza a asociar el mar con cuestiones del diablo, se empieza a asociar que el mar es el mundo donde vive Lucifer, que el mar es el mundo donde está todo aquello que es maligno. En ese momento pues todavía no hay una idea de lo que es el infierno como tal, no se ha construido la idea de qué va a ser el infierno. Y el mar va a representar, porque es lo desconocido, eso que va a ser maligno. Entonces, en este siglo XVII, el mar va a ser visto como un ejército, como el mundo del diablo. Para el siglo XIX, ya cuando estamos en otro momento histórico, el mar ya va a tener otra connotación. En el mar vamos a encontrar toda una serie de seres, de personajes fantásticos, que van a representar ya no tanto ese mal del diablo o esta cuestión en términos de la cristiandad, sino que vamos a ver la figura de animales que están vinculadas al temor, que están vinculados al miedo. El principal animal pues va a ser el kraken, que es descrito dentro de muchas, sobre todo películas últimamente, este kraken, que es un animal grande que va a devorar a la embarcación, que devora a los marinos, pero también vamos a encontrar este calamar gigante, que es como un pulpo gigante, que surge en medio del océano y va a aprisionar los barcos y va a comenzar a destruir. Es decir, lo que está señalando del Lumú es cómo el mar en un inicio va a ser visto como el espacio para la construcción de seres mágicos, de seres que tiene que ver con una cosmogonía en ese momento con las sociedades, y después el mar va a ser asociado con el diablo por lo que se está viviendo con la cristiandad. Más adelante, ya en el siglo XIX, vamos a ver cómo el mar va a ser el hábitat donde viven estos seres fantásticos, estos seres mitológicos. Y después lo vamos a ver cómo el mar va a ser un elemento para la literatura, porque ya encontramos, por ejemplo, Víctor Hugo con Los Trabajadores del Mar, y la obra más famosa de Julio Verne con 20.000 leguas de viaje submarino. Esto lo que está demostrando del Lumú en este texto de Miedo de Occidente es que los miedos se van trabajando, se van en la medida que también hay un avance en la ciencia, hay un avance en la tecnología, hay un avance también en otras disciplinas de las ciencias sociales. Los miedos empiezan a ser parte de la vida, parte, como en este ejemplo, de la literatura, y se toma justamente como eso, como parte de la literatura.
Después vamos a encontrar que el miedo también en este texto lo va a asociar con los miedos colectivos. ¿Cuáles van a ser esos miedos colectivos? Del Lumú hace una exposición muy puntual en la Edad Media sobre la cacería de las brujas, sobre la cacería de todas aquellas personas que llevan a cabo prácticas que están relacionadas con lo demoníaco, con el mundo de la demonología. Y esos miedos colectivos pues van a hacer justamente que todos vigilen a las personas que viven en las aldeas para poder denunciar a aquellas que están realizando esas prácticas que tienen que ver con estas acciones que se asocian a esta cuestión de la demonología. Sin embargo, no todo es así, no todo está asociado con eso, pero esa es parte del miedo colectivo, de poder señalar quién es la bruja, de poder señalar quién es el brujo, de poder señalar cuáles son las personas y que se creía que estas personas, debido a sus actos, traía el mal, traía la maldición para las personas que ahí vivían. También en esta obra nos va a hablar de la peste, de cómo en un inicio con la peste negra, las personas comienzan a huir de la aldea, no se quedaban en su ciudad o en su aldea, sino que comienzan a huir a los bosques, a refugiarse, cuando inicia justamente la peste. Sin embargo, cuando la peste ya está en el mayor contagio, las personas ya no pueden seguir en los bosques, seguir en esa parte de querer huir, pensando que en la medida que huyen van librándose de la peste. No es así, tienen que regresar o buscan refugio y entonces encuentran del humor lo que escribe es cómo las personas en ese momento van a enfrentar justamente este miedo de ver al otro morir, de verse cómo se van contagiando, de ver cómo la peste va manifestándose en el cuerpo, en el organismo, y todo lo que va generando, porque después es qué hacemos con los muertos, cómo los vamos a enterrar. Y esta cuestión de la peste, señala del humo, es también interesante porque pone en jaque a los gobiernos. Los gobiernos en aquel momento pues, no estaban preparados para una situación, no tenían tampoco las medidas para preverlo, no sabían qué hacer, y entonces ahí el miedo adquiere otra dimensión, porque no es solamente el miedo a la enfermedad de la peste, sino también es el miedo de saberse como persona que el gobierno, que la autoridad no puede o no tiene forma de combatirlo. Ahí hay un sentimiento, no solamente es el miedo, sino que también hay un sentimiento de inseguridad. ¿Por qué es este sentimiento de inseguridad de si yo no sé qué hacer, el gobierno tampoco sabe qué hacer, la iglesia católica no sabe qué hacer, o la iglesia que está, la religión que se estuviera profesando en esa ciudad en particular, cuando se da lo de la peste, no hay una respuesta, ahí hay un sentimiento de inseguridad, no solamente es miedo, sino también es de inseguridad. ¿Y esto qué es lo que va a generar? Dice del humo, ciertas prácticas grupales que van a hacer entonces que en muchas sociedades exista esta coerción, exista una cohesión social más fuerte y que se lleve a cabo una vigilancia sobre lo que va a ser anormal. Es ahí donde los prejuicios van a tener más, se van a consolidar, porque todo aquello que no entre dentro de lo que se considera normal va a ser señalado y va a ser también visto como esto no lo queremos junto a nosotros, esto debe de estar fuera. ¿Cuáles van a ser esos señalamientos? Pues Foucault lo menciona muy bien en su obra de la sexualidad y en su obra de Vigilar y Castigar. Los locos, la histeria, va a ser primero lo que se tiene que encerrar en un espacio aparte para que no pueda ser visible por la sociedad. ¿Por qué? Porque eso no es normal. Ahí empieza a haber esta diferenciación. Justamente ya en más contemporáneo, que es esta perspectiva sociológica, tenemos a Michel Foucault en lo que yo les mencionaba justamente, cómo el cuerpo empieza a ser un espacio para la vigilancia de lo que es normal o lo que va a ser anormal. Y aquello que es anormal va a causar miedo. Causa miedo porque ¿en qué va a consistir el miedo? El miedo es que la sociedad, la identidad de la sociedad va a ser vista en jaque. ¿Por qué?
nosotros como sociedad no sabemos qué hacer con aquello que es diferente, no podemos tener esta cuestión ontológica de ese otro. Y entonces nosotros tenemos que señalarlos para que puedan estar en espacios aparte. Foucault también menciona que el tiempo es un elemento importante porque es a través del tiempo como también se pueden ir normalizando algunas acciones que en su momento no se creían normales y que eran vistos como anormales. Pero este tiempo justamente se va llevando, tiene un proceso, y en ese proceso el elemento de la comprensión, del saber, como dice Foucault, de esta fisiología del poder, es importante, porque van a ser un elemento, que es justamente la economía, la que va a ir señalando qué va a ser normal y qué va a ser anormal. Es a partir también de la construcción del poder que se va visibilizando, esto sí es normal, esto sigue siendo anormal. Y para eso se requiere de un dispositivo de vigilancia que vaya estableciendo justamente estos ajustes en las estructuras sociales, políticas y obviamente culturales, para que se pueda decir qué sí va a ser anormal y qué no anormal. Un elemento, un dispositivo de poder que hace uso del miedo obviamente va a ser la disciplina. Aquellas personas que no acaten la disciplina lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque el miedo funge un papel importante. En esta obra de Vigilar y Castigar, Foucault pone el ejemplo de las escuelas y menciona cómo en las escuelas aquellos estudiantes que no cumplen con las normas, aquellos estudiantes que no realizan las actividades que les solicita el maestro va a hacer uso de castigos corporales para que pueda disciplinarse, para que su cuerpo pueda ser dócil, como lo menciona Foucault. Y para eso va a hacer uso del castigo frente al grupo, va a hacer uso de también otros elementos verbales, elementos que van a ir condicionando la conducta del estudiante, para que sirva de ejemplo para todo el grupo de qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que debe de hacer. Ahí el miedo es importante porque es a través del miedo como que se va disciplinando al estudiante, a través del miedo también se va haciendo que su cuerpo sea dócil y a través del miedo hace y se logra que el cuerpo sea lo que el dispositivo de poder está necesitando y está pidiendo del sujeto, del individuo. Tenemos también a este otro sociólogo que es Frank Furedi. Frank Furedi nos habla de las instituciones de producción y en estas instituciones de producción él señala que el miedo va a ser un elemento que se vuelve mercancía a través de estas instituciones de producción. ¿Por qué el miedo se va a volver una mercancía? Porque en esta vida que tenemos ya en los estados modernos, en donde las personas salimos de casa, trabajamos, estudiamos, llevamos a cabo ciertas acciones, mucho de nuestro tiempo lo pasamos, bueno, antes de la pandemia, mucho de nuestro tiempo lo pasábamos fuera de casa, en distintos espacios para llevar a cabo nuestras actividades y luego se regresaba a casa. En ese tránsito de casa a tu escuela, de casa al trabajo, de casa al lugar donde se quedaron de ver con los amigos, de casa al lugar donde van a realizar una visita social, de casa al lugar donde se va a llevar a cabo un evento al cual van a participar, pueden pasar muchas cosas, dice Furedi. Uno de estos eventos puede ser un robo, puede ser que te quiten tus pertenencias, puede ser que también te suceda algún evento como un secuestro express. En ese sentido, el miedo se vuelve una mercancía porque las instituciones te van a vender dispositivos para proteger primero tu información, proteger tus datos y también otros para que te sientas seguro. El caso de los automóviles es muy claro. El automóvil es necesario que se tenga un seguro para que tú, como dueño, usuario de este automóvil, puedas tener la seguridad de que frente a un choque, frente a alguna cuestión que suceda, mientras tú te trasladas de un punto A al punto B, la aseguradora pueda resolver esa situación. Porque la aseguradora te está vendiendo justamente, usted no se preocupe, nosotros resolvemos la situación, para eso estamos. En el caso de los bancos también es muy claro,
tus datos que tiene el banco van a ser protegidos por cualquier persona que tenga o que pueda hacer un mal uso de estos datos, de esta información. Ahí está otro elemento que es la seguridad. Nosotros, cuando compramos un celular, en un celular que tiene dispositivos inteligentes, vamos a tener también información. Información personal, información bancaria, información social, información laboral, y esa información la vamos a proteger. Entonces, mientras más actual sea el celular o mientras otras funciones tenga este dispositivo que nosotros adquirimos, hay más seguridad en nosotros porque sabemos que tiene un dispositivo de seguridad que va a proteger tus datos, que protege tu información, y eso nos da a nosotros una certeza de vamos a estar bien. Es decir, sabemos que existe ese clima de inseguridad, pero compramos, adquirimos servicios para sentirnos seguros, para sentirnos protegidos. Si yo no tengo un auto y ya es tarde y necesito ir a otro lugar, antes tomar un taxi era peligroso, se pensaba que era peligroso. Bueno, ahora están las aplicaciones, está el Didi, en el caso de Oaxaca, llamas a tu Didi, llega el Didi por ti, ya en la aplicación te dice cuánto te va a cobrar, te da el nombre del conductor, te da toda la información que necesitamos, y eso nos hace sentir seguros. Por eso Furedi dice, esta cuestión del miedo va siendo una mercancía, va siendo algo que se compra, va siendo algo que adquirimos y que nosotros no nos damos cuenta de ello, porque finalmente la seguridad, la protección se ha vuelto parte del discurso político. También se ha vuelto parte del discurso publicitario, de lo que nosotros estamos inmersos, porque es parte de nuestra vida cotidiana. El ser humano, la sociedad necesita de estos discursos que me den la seguridad, que me den una protección para poder yo manifestar, para poder yo tener una vida segura, o así lo siento. El señalamiento del miedo, ya para ir terminando, es la comprensión de los procesos para personificar la amenaza. La amenaza está, sí, en una persona que me pueda asaltar. La amenaza está en alguien que puede ingresar a mi hogar para poder y ser sometido a un asalto, a un robo. La amenaza está en, si yo pierdo el celular, están mis datos. La amenaza también está en que puedan hackear mi cuenta, una cuenta de correo electrónico, y tener acceso a toda la información. Ahí están las amenazas se personifican, pero al mismo tiempo están estos mecanismos, estos dispositivos de seguridad, de protección a los datos, a mi información, de las alarmas, de los dispositivos de seguridad que puedo poner en mi vivienda para yo sentirme segura. Entonces el miedo, sí, está presente, pero también ha sido utilizado para poder vendernos, para poder adquirir todas estas cuestiones, que es una construcción para yo estar seguro, para yo estar segura. El miedo también ha venido siendo una construcción simbólica, porque sí existe, lo vivimos, lo sentimos, pero también nos damos cuenta que el miedo ha sido utilizado por las estructuras y sobre todo por la cultura. Es una condición de subsistencia. Cuando perdemos el empleo, cuando ya no tenemos un ingreso, eso nos produce miedo, miedo por el futuro, miedo por saber qué va a pasar, miedo porque necesito resolver esta situación, y eso nos lleva a tener que resolver. Y el resolver es a partir de buscar lo más práctico, que va a ser las ventas. Vamos a vender, vamos a estar en el comercio informal para poder resolver en el momento, en lo que después se pueda llevar a otra situación. Sin embargo, en esta cuestión de la subsistencia, va a decir Bauman en su texto de los nuevos pobres, esta cuestión de la globalización lleva a que la sociedad se polarice. Por un lado están los que sí tienen, y por el otro lado van a estar los que no tienen. Entonces los que no tienen van a estar permanentemente en una condición de subsistencia, en el día a día y en el tratar de resolver, por lo que la desigualdad social nos lleva a una brecha cada vez mayor. Como conclusión, vemos que el miedo es parte de las estructuras. El miedo
es algo que se ha venido también utilizando para poder comprarlo, para poder adquirirlo, y obviamente el miedo es parte de lo socioemocional. Como lo mencionan los autores en la sociología, el miedo no es que sea bueno o que sea malo, más bien es como nosotros como sociedad hemos ido enfrentando el miedo, y como lo vimos con en esta última parte, para poder enfrentarlo hemos hecho de empleado dispositivos de poder, o hemos visto cómo también ha servido para la producción de cierta mercancía que nosotros vamos adquiriendo para sentirnos seguros, para sentirnos tranquilos. Es también una forma de organización y de convivencia, porque a partir de estas cuestiones de seguridad que nosotros vamos teniendo, vamos entonces a llevar estas formas de convivencia en un lugar donde yo sé que es seguro. Yo voy a ir a divertirme, voy a ir a tener un rato de esparcimiento con mis amigos, con mi familia, a un lugar que yo sé que es seguro, que tiene medidas de seguridad. No me voy a ir a meter a un lugar que sé que es inseguro. Yo voy a ir a una parte, a una calle, en donde también sé que existen las condiciones de seguridad. ¿Cuáles son esas condiciones de seguridad? La propia que tenga el establecimiento, pero también que la calle esté iluminada, que en la calle haya vigilancia, que haya cámaras, que haya policías. Esa es la forma de organización y de convivencia que nosotros hemos venido demandando primero hacia el gobierno, hacia el Estado, y después lo demandamos hacia nuestros propios espacios. Como en nuestros espacios también nos es necesario esta seguridad para poder estar bien y para poder llevar a cabo esta convivencia. Bueno, les presento la bibliografía y estaría escuchando algún comentario, alguna participación, alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. No sé si pueda. Buenas tardes. Sí, claro. Buenas tardes. Mi nombre es Rosario. ¿Cómo abordaría o cómo se abordaría el miedo desde las emociones? O sea, ¿cómo yo puedo controlar el miedo desde las emociones? ¿Desde qué, perdón? ¿Cómo puedo controlar el miedo desde las emociones? Ya, ahí desde la emoción es primero ubicarlo, tener la claridad, estoy sintiendo miedo. ¿Cómo puedo yo identificar qué es miedo? Ahí hay una gran diversidad, porque hay quien dice que es miedo, que eso es más bien ansiedad, que eso es más bien angustia. Hay mucha literatura, no es muy clara la división entre qué va a ser miedo y qué va a ser angustia. Lo cierto es que en sociología se toma como algo muy similar. Entonces, el miedo y la angustia van de la mano. Yo puedo tener miedo frente a este tipo de eventos que he mencionado, como el que podamos pasar por una cuestión de ser asaltado, de ser violentado, una situación que no depende de mí, pero que fue realizada por un tercero. Ese miedo yo no lo controlo. Simplemente tengo la experiencia de haber sido, arrebatado, de haber sido vulnerada, y ahí está el miedo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer entonces con mis emociones? Voy a comenzar a tratar de contactar que esta situación es algo natural, como lo hemos visto a través de la historia, a través del discurso sociológico. El miedo ha estado presente en la sociedad, ha sido parte de la constitución de las estructuras sociales, pero cuando me toca vivirlo a mí, es cuando yo me siento completamente vulnerada. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, una vez que reconozco la experiencia, la tengo que nombrar. Y un elemento muy importante para ello va a ser la voz. Yo tengo, a través de la voz, tengo que decirlo, que explicarlo, que mencionarlo. Pero entonces ahí viene otra situación. Cuando nosotros estamos expresando una situación de miedo frente a una persona que no sabe escuchar, lo que va a hacer es que se adelanta tu relato y te va a decir, ya, te asaltaron, te robaron, te lo dije, si yo te lo dije, pero no me haces caso. Es decir, tenemos que buscar a quién se lo decimos. Y tiene que ser una persona que pueda saber escuchar, que pueda poder comprender y escuchar lo que decimos.
porque si en medio del relato alguien me viene a, pues ahora sí que interrumpe lo que yo estoy diciendo, viene justo lo que menciona de Lomú, el miedo se va a asociar con vergüenza, porque entonces ya no es un miedo, ya es así, pues nos sentimos juzgados, nos sentimos como, híjole, entonces esto que ya me pasó porque yo me lo busqué, me pasó porque yo lo busqué esta situación. No, hay que tratar de hablarlo con alguien que sabemos que nos va a escuchar, que no nos va a interrumpir, y entonces ahí una vez que yo lo nombro, que yo empiezo a identificar cómo yo me sentí, cómo yo lo viví, entonces ya viene esta cuestión de la resignación que mencionan muchos terapeutas, y una vez que yo pueda resignarme, ya puedo verlo desde otra perspectiva, ya puedo comenzar a trabajarlo y a estar otra vez bien y a comprender que el miedo está ahí. El miedo es parte de la estructura, que el miedo es algo que no puedo no vivir con ello, pero sí puedo estar, sí puedo construir, sí puedo estar alerta para poder tener los elementos o las herramientas socioemocionales, en este caso, que me puedan ayudar a poder transitar un episodio como puede ser un acto violento. Muchas gracias. A ti, gracias. Maestra Karina. El miedo es algo a lo desconocido. Sí. Bueno, yo quisiera comentar y preguntar cuál es su punto de vista en relación a la sociedad mexicana, en donde hemos vivido por muchos años con miedo a todo lo que usted particularmente habla, ¿no? Sobre la cuestión de la seguridad social. Pero la pandemia, bueno, pues ha generado también en términos del análisis social, pues muchas veces la violencia al interior de las instituciones familiares, ¿no? Que por supuesto conforman parte de la estructura social. He estado revisando algunos datos en donde la violencia de género pues ha incrementado. Entonces, ¿cómo hacer para que el sujeto pues ya no viva con miedo? ¿Y cómo hacer que las instituciones realmente, como la familia que debería ser pues nuestro cobijo, para muchos otros pues resulta también como una cárcel, ¿no? Y lo que usted comenta pues es bastante interesante en el sentido de que el miedo se vuelve también una sensación de pena, ¿no? En este orden de ideas, pues ¿qué perspectiva tenemos como sociedad? Aquí en la sociedad mexicana es muy interesante porque el hecho de haber sido colonizados, conquistados, ya nos pone, nos coloca como en un segundo orden. Nosotros, como sociedad, culturalmente trabajamos con el miedo, nos burlamos, hacemos muchos chistes con ello, porque es una forma, es un mecanismo de defensa que tenemos frente a esa inseguridad. Y porque también el miedo no solamente se da por una cuestión de estructura social, también se da por una cuestión, desgraciadamente en nuestro país, de racismo y de clasismo. Frente a ese racismo y clasismo, hemos construido muchos mecanismos de defensa para poder ir sorteando ese miedo, para poder no enfrentarlo y entonces mejor elaborarlo como algo que está fuera de mí, como algo que está en el exterior, no que está en mi interior. Eso me lleva entonces a no poder tener este diálogo conmigo misma o conmigo mismo y poder ser claro en mis emociones, poder entender y comprender lo que sucede en mis miedos. Y eso es parte sobre todo de la familia, como bien menciona maestra Viridiana, porque es en la familia en donde nos vamos nosotros a tener los primeros elementos que van a comenzar a dirigir nuestra conducta hacia ese miedo, o cómo nosotros nos vamos a conducir con el otro frente a una situación de peligro, cómo también nosotros comenzamos a establecer estos diálogos en donde en lugar de decir y de vamos a protegernos, al contrario, comenzamos a hacer una dinámica de,
¿no quieres ir? No, ¿cómo no puede ser? Que no eres valiente, que no eres hombre, ¿a poco ya tienes miedo? Eso no es cierto. Y obviamente en el caso de la mujer lo tenemos en un doble peso cultural, porque de entrada eres mujer, ay, pobrecita. En segundo, eres mujer, tu palabra no tiene credibilidad. En muchas familias, las mujeres, las hijas sobre todo, van a ser vistas como mano de trabajo doméstica. Para eso se tiene. No es pensado que su hija vaya a trabajar, vaya a estudiar, vaya a ser una profesionista, pueda tener una construcción de un proyecto de vida propio, no. Las niñas, en muchas familias, siguen hoy en día siendo mano de obra doméstica. ¿Quiénes sí son los que tienen derecho a esto? El hombre, los hijos, los varones. Pero como estamos en un sistema patriarcal, se vuelve esto más complejo, porque entonces la violencia de género, los feminicidios que estamos viendo ahorita, que han estado también gracias a las redes sociales, gracias a esta cuestión de los teléfonos con cámara y video, que ahora se puede filmar y que todo se sube a internet y a la nube, nos damos cuenta que situación, que este fenómeno social se lleva en todos los ámbitos. No es una cuestión de clase social, no es una cuestión étnica, no tiene que ver con religión, es algo que vivimos día a día y que desgraciadamente seguimos teniendo cuestiones lamentables, como un presidente que menciona que frente a la violencia doméstica saquemos los pañuelos, sean abrazos, no balazos. Entonces, si el gobierno, si el representante del Estado no reconoce esta situación, ¿cómo esperamos que los demás lo reconozcan? Si él mismo no hace uso del cubreboca, ¿cómo puedo yo exigirle a mi vecino, a mi abuelito, a mi padre, a mi hermano, que se lo ponga? Si él, que es el que lleva a cabo la rienda del gobierno, en este momento no cumple. Es ahí donde se vuelven las contradicciones. Y en esta sociedad mexicana hay en muchas dimensiones, muchas contradicciones que se están comenzando a investigar. Hay varios estudios multidisciplinares en donde se está estudiando esta cuestión de violencia familiar desde muchas dimensiones, como yo lo dije, trabajo social, psicología, sociología, cómo poder comprenderlo y cómo entenderlo. Y cómo esto, en el fondo, también justamente está el miedo. ¿Qué es lo que va a haber detrás del miedo? También sale una verdad que no queremos aceptar. Esta verdad es abayazadora. Esta verdad nos cuesta trabajo como sociedad decírnosla a nosotros mismos. Cuesta mucho trabajo. Esa verdad es la que disfrazamos, la que invisibilizamos, la que vamos colocándole ahí ciertas narrativas que tienen que ver con la comedia, que tiene que ver con un elemento de, ay, no te lo tomes tan personal, no es tan a pecho. Es como se va construyendo. ¿Qué es lo que ahora en esta pandemia está también saliendo mucho del miedo? Pues justamente esto, el miedo al no saber qué va a pasar el día de mañana. Esta es la falta de control del día de mañana, es lo que también aumenta el miedo. Y con ello aumenta la ansiedad, y con la ansiedad obviamente viene una serie de psicomatización que va a presentar el cuerpo humano, porque lo que necesita también es tener la certeza del día de mañana, tener un control de lo que va a suceder en ese momento, pensado a corto plazo. Ok, gracias. ¿Alguien más que quisiera comentar? ¿O alguna inquietud? Su micrófono está para allá. Perdón, nada más prendí la cámara. Nada más, maestra Karina, pues era para felicitarla porque es un tema de trascendencia, poco visualizado hasta antes de la pandemia,
y quizás hasta normatizado como se están comentando en la actualidad, ¿no? Es muy apasionado estos temas, y sí me interesaría que en algún otro momento tuviéramos la oportunidad de platicar sobre el miedo, pero ya en los procesos de formación del sujeto, precisamente por lo que está usted manejando, la idea de la perspectiva de género, desde estos objetivos de la agencia, o de la agenda, perdón, 2030, en su terreno de la transversalidad. Eso es todo, maestra, pues nuevamente le agradezco y la felicito nuevamente. Gracias. Gracias, doctora Ia. Bueno, pues si ya no hay algún otro comentario, de manera rápida haré una lectura sobre lo que han estado comentando en el chat. Elsa comenta que sí, el miedo es a lo desconocido. Claro, la pandemia nos vino a poner a todos en esta situación de no saber qué hacer, del miedo, porque también parte de nuestra vida cotidiana pues es el consumo. Somos una sociedad que consume en todos los ámbitos, en el ocio, en la poder distraernos, para divertirnos, en la socialización con la familia, la socialización con los amigos, está involucrado el consumo. Ir a un café, ir al cine, o simplemente ir a un espacio al aire libre, algún parque. Eso, ya no poder hacerlo, nos puso en un momento difícil, diferente, porque también implica tener que estar dialogando con nosotros mismos, o conocernos, el estar con la familia 24/24, también es algo que para muchos resultó a veces favorecedor, a veces no tan favorecedor, porque como lo mencionaba la maestra Viridiana, en familias donde existe violencia, esto lo que hizo fue acrecentarla porque la violencia comienza a tener otra manifestación que tiene que ver con el no poder salir, el no poder realizar ciertas cosas. ¿Y con quién me voy a desahogar? ¿Con quién me voy a desquitar? Pues con la pareja, con los hijos, y eso es algo que sí se va a comenzar a estudiar, porque los índices de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar han ido aumentando. Aunque algunas instituciones públicas digan que no es así, ha ido aumentando. Agradezco a las felicitaciones, muchas gracias. Estamos para parte de la Universidad Santander, es justamente tener esta responsabilidad social, estos diálogos con la comunidad, estos diálogos con las personas interesadas, y un elemento interesante es utilizar las plataformas, como en este caso es Zoom, para poder llevarlo y estar en un diálogo con ustedes. Alejandra pregunta, ¿cómo cree que los pueblos respondan ante el fenómeno de pandemia, tomando en cuenta que en nuestro país toman como pretexto el chupacabra? Bueno, en las comunidades indígenas, en los pueblos originarios, como hoy ya son nombrados, el miedo es parte de sus prácticas culturales, de sus prácticas religiosas, cósmicas. Se tiene un claro reconocimiento del susto. Es que tu niño o tú tienes susto, tú estás espantado, inclusive así se le dice, estás espantado. Y hay todo un ritual para quitar ese susto, hay todo un ritual para quitar ese espanto, para quitar ese miedo. Ay, es que tú tienes miedo de perder a tu hijo, por eso es que tienes esas reacciones. Tú tienes miedo de que te vaya a pasar algo al monte cuando vayas a trabajar. Hay una serie de rituales. En esos rituales lo que se está llevando a cabo es un fenómeno que es tranquilizar al espíritu, tranquilizar al cuerpo y darle la seguridad que de dónde va a tomar esta seguridad de los elementos. Los distintos materiales que se utilizan para poder llevar a cabo esta práctica, este ritual, que es, te voy a curar de espanto, te voy a curar de susto, inclusive la palabra curar, yo te curo, que lo va a realizar la persona, el chamán, la curandera, la partera, aquel que tiene ese reconocimiento de la comunidad por llevar a cabo este ritual,
lo hace y lo realiza. Y la persona se va a sentir bien. Claro, podemos decir, pues es que es un elemento de sugestión, entonces entra en juego los aromas, los elementos, todos estos materiales que utilizan, todo el ritual, y es un fenómeno de sugestión. Puede ser que sí lo sea, pero también es cierto que hay muchos estudios en donde han estado exponiendo cómo hay estos particularidades curativas de la herbolaria que se utiliza para poder llevar a cabo quizás no una curación, pero sí una tranquilidad en la persona. Entonces, en las comunidades se tiene esto, y esto que se tiene ayuda justamente a poder estar con estas cuestiones de ansiedad en una menor frecuencia, a diferencia en las sociedades, como están ya más modernizadas, estamos más en otras actividades. En estas se requiere otro tipo de elementos, se requiere otro tipo de prácticas para que podamos estar en esta sensación de bien, podemos sentirnos tranquilos. Y menciona Francisco, el miedo también lo considero yo como la inseguridad a saber lo desconocido, a una verdad oculta. Efectivamente, siempre hay ese miedo a lo desconocido, hay ese miedo por no saber, como lo mencionábamos, bueno, más bien como lo expone Jean de Lamoux en su texto El miedo de Occidente, cómo todo esto se va construyendo de manera social. Y en lo que yo les comentaba que es sobre el mar, que en un principio hubo un momento en la historia que era asociado con lo demónico, después va a ser parte de la literatura. Y bueno, ahí está Julio Verne con su obra de 20.000 lenguas de viaje submarino, en donde ya se vuelve parte de la literatura. Pero, ojo, ahí estamos hablando que cómo empieza esto del siglo siglo XIV, y es hasta el siglo XIX que se tiene ya otra lectura del mar. Démonos cuenta de todos los siglos que pasaron, y obviamente con ello todo el avance de la tecnología, de la ciencia, que hoy en día se hace posible que podamos, o que se puedan, para las personas que se dedican a esto, que lo estudian, explorar justamente lo que hay en el fondo del mar. Eso también nos da cuenta de que esto es algo que se va construyendo, no es únicamente en lo social, también interviene en las otras disciplinas. Y bueno, también nos recomiendan aquí, es interesante el libro de Sociología del Miedo, un estudio sobre ánimas, diablos y elementos naturales de Rogelio Luna. Muchas gracias, maestra Ia, por la recomendación. Y de mi parte sería todo entonces, maestro, no sé si alguien quiera comentar para ya ir concluyendo, para ir cerrando. Muy bien, pues entonces sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su asistencia, el haber compartido este espacio, y sería muy bueno que podamos comentar en otro momento. De mi parte sería todo, les agradezco su asistencia y buena tarde